¿Eres fan de las películas de ciencia ficción en las que el ser humano se enfrenta a su propia naturaleza en medio de fríos mundos alienígenas? Si es así, seguro que conoces a Rutger Hauer, uno de los iconos más geniales que ha dado este género. Alto rubio con ojos como cuchillas que atraviesan la niebla. Rutger Hauer no era solo un actor. Era la encarnación de la libertad, la rebelión y una profunda y dolorosa tristeza humana. El tipo de sentimiento que solo aquellos que han estado al borde de la existencia pueden entender de verdad. Desde su inmortal papel de Roy Batty en Blade Runner hasta sus solitarios viajes por el desierto australiano en un remolque diseñado por él mismo. La vida de Rutger Hauer no fue una historia cualquiera de Hollywood. Fue un viaje en el que rompió todos los límites, en el que vivió, luchó y brilló hasta el último momento. Rutger Hauer nació el 23 de enero de 1944 en Breukelen, provincia de Utrecht, Países Bajos, durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista de 1981, declaró: «Nací durante la guerra y creo que por eso tengo profundas raíces pacifistas. La violencia me asusta». Sus padres Tunke Melema y Arend Hauer eran actores y profesores y dirigían una escuela de interpretación cerca de Ámsterdam. Rutger tenía 3 hermanas. Según él, sus padres dedicaron la mayor parte de su atención a sus carreras artísticas más que a sus hijos. No tenía una relación estrecha con su padre. Más tarde, el escritor Eric Hasselhoff Rojolf Sema, a quien Rutger conoció durante el rodaje de Soldado de Orange, se convirtió en una figura paterna para él. Sus padres matricularon a Rutger en la escuela Rudolf Steiner, con la esperanza de alimentar su creatividad. Sin embargo, a los 15 años, abandonó los estudios para alistarse en la Marina Mercante holandesa y pasó un año recorriendo el mundo a bordo de un carguero. Su sueño de convertirse en capitán terminó antes de tiempo, porque padecía daltonismo congénito, lo que le incapacitaba para realizar trabajos que exigieran distinguir señales cromáticas. De vuelta a casa, Rutger aceptó varios trabajos ocasionales mientras iba a la escuela nocturna para terminar el bachillerato. A continuación, se matriculó en la Academia de Teatro y Danza de Ámsterdam, donde estudió interpretación. Sin embargo, sus estudios se interrumpieron cuando decidió alistarse en el Ejército Real de los Países Bajos. En el ejército, Rutger recibió formación para convertirse en médico de combate. Pero a los pocos meses abandonó el servicio, oponiéndose al uso de armas letales. Tras dejar el ejército, volvió a la escuela de interpretación y se graduó oficialmente en 1967. Rutger Hauer encontró pronto su camino hacia el escenario. A los 11 años se subió por primera vez a las tablas, interpretando a Eurysakes en la obra Ajax. Sin embargo, su carrera profesional comenzó realmente tras graduarse en la Academia de Teatro y Danza de Ámsterdam en 1967, cuando se incorporó a la compañía teatral Toneel-Groep Noordercompagnie y permaneció en escena durante 5 años. Durante este periodo no solo aprendió el oficio, sino que también perfeccionó un lenguaje especial, la capacidad de expresar, a través de los ojos, los gestos y el silencio, un arma que más tarde se convertiría en su firma en la pantalla. En 1969 llegó su primer gran punto de inflexión. El director Paul Verhoeven confió a Hauer el papel protagonista de la serie de televisión Floris, una epopeya de acción medieval. Floris fue un éxito rotundo en los Países Bajos, convirtiendo a Rutger Hauer en una estrella nacional de la noche a la mañana. El atractivo del personaje fue tan duradero que en 1975 volvió a interpretarlo en el remake alemán Floris von Rosemont. Sin embargo, el éxito doméstico nunca fue suficiente para Hauer. En 1973, Verhoeven volvió a elegirlo para el papel protagonista de Delicia turca, fruta del turco. La película tuvo una gran repercusión, le valió una nominación al Oscar
a la mejor película de habla no inglesa y le abrió las puertas del reconocimiento internacional. En el papel de Eric, un artista crudo e instintivo que amaba ferozmente, pero albergaba una profunda y dolorosa desesperación, Hauer dio rienda suelta a todo su poder emocional, rudo, salvaje pero frágil. Turkish Delight demostró que no solo tenía un aspecto llamativo, sino que era un actor con una profundidad emocional poco común. Tras este éxito, Hauer empezó a poner sus miras en el extranjero. En 1975 apareció en su primera película en inglés, The Will Be Conspiracy, junto a Michael Caine y Sidney Poitier. La película, ambientada en la Sudáfrica del apartheid, era un drama político, pero el papel secundario de Hauer pasó desapercibido en Hollywood y el actor siguió centrando su carrera en Europa. Mientras muchos actores se habrían desanimado, Hauer se preparó en silencio para un salto mayor. Diseñó personalmente una caravana de viaje no para el ocio, sino para vivir en movimiento, listo para perseguir cualquier oportunidad en cualquier lugar. Esa caravana se convirtió en algo más que un simple medio de transporte. Se convirtió en una declaración viviente de la libertad y la autodeterminación que Rutger Hauer persiguió durante toda su vida. No esperé a que Hollywood me abriera una puerta. Construí mi propia puerta. Esta caravana de diseño propio le llevó por toda Europa y más tarde a Estados Unidos, sirviéndole de base móvil donde vivir, escribir y aislarse del caos de la industria cinematográfica. Mientras esperaba una oportunidad internacional, Hauer siguió consolidando su reputación en los Países Bajos con películas destacadas. De nuevo en colaboración con Verhoeven, Hauer encarnó a personajes que sufrían injusticias sociales y su estilo interpretativo se hizo cada vez más realista y descarnado. Soldado de Orange 1977, una de las mejores películas holandesas sobre la Segunda Guerra Mundial, en la que Hauer interpreta a un hombre dividido entre sus ideales y sus instintos de supervivencia, el tipo de personaje complejo en el que destacaría más tarde en Hollywood. Spetter's 1980, una película muy controvertida por su crudo retrato de la sexualidad, la ambición y la decadencia social. Su papel en Spetter's demostró la voluntad de Hauer de sumergirse en proyectos que desafiaban las expectativas del mercado, reforzando su imagen de artista intransigente. En muchas de estas películas colaboró frecuentemente con el actor Jeroen Krabbe, formando un dúo dinámico que ayudó a definir una nueva generación de actores holandeses. En 1981, Rutger Hauer pisó por primera vez un plató de Hollywood con la película de acción Nighthawks, protagonizada junto a Sylvester Stallone. No fue un comienzo fácil. La película se rodó casi toda de noche, el horario era agotador, y en pleno rodaje, Hauer recibió la noticia de que su madre y su mejor amigo habían fallecido. El dolor personal combinado con las duras realidades del sistema cinematográfico estadounidense estuvieron a punto de hacerle abandonar su carrera en Hollywood antes incluso de que hubiera comenzado. Pero el destino le tenía reservado algo más grande. En 1982, cuando el director Ridley Scott eligió a Rutger Hauer para interpretar a Roy Batty en Blade Runner, le dio la oportunidad de forjar un icono inmortal en la historia del cine. Blade Runner, adaptación de la novela de Philip K. Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? Está ambientada en un futuro oscuro en el que los replicantes, seres biológicamente modificados, casi indistinguibles de los humanos, son creados para realizar trabajos pesados y peligrosos en nombre de la humanidad. Para controlar a los replicantes, sus creadores les impusieron dos limitaciones fundamentales: impedir su desarrollo emocional desde el principio y limitar su esperanza de vida a 4 años para evitar rebeliones. Roy Batty, el personaje de Hauer, es un replicante Nexus 6, creado por el Dr. Tyrell, el 8.
de enero de 2016, diseñado específicamente como soldado de combate para campañas militares fuera del mundo. Tras años de vivir entre la guerra y la muerte, Roy empieza a desarrollar emociones, especialmente un profundo miedo a la muerte, algo sin precedentes entre los replicantes recién creados. Es este miedo lo que lleva a Roy y a otros 4 replicantes a rebelarse. Matan a 23 personas en una colonia de otro mundo, se apoderan de una nave espacial y regresan a la Tierra con un único objetivo: encontrar la forma de prolongar sus vidas. Desde el momento en que leyó el guión, Rutger Hauer comprendió que Roy Batty no podía ser retratado simplemente como una máquina de matar. A los ojos de Hauer, Batty era una paradoja viviente, un luchador increíblemente poderoso, pero también una frágil alma infantil que temblaba ante la aniquilación. Hauer aportó al personaje todo lo que había perfeccionado sobre el escenario: silencios desgarradores, ojos cargados de filosofía y miedo, movimientos a la vez torpes y poderosos, como si un alma joven estuviera aprendiendo a controlar su propio cuerpo. En manos de Rutger Hauer, Roy Batty dejó de ser un simple villano. Transformó a Batty en el corazón emocional de Blade Runner, un símbolo de la feroz voluntad de vivir y de la chispa de humanidad en un mundo que hacía tiempo que había perdido la compasión. La cumbre de esta interpretación llega en la escena final. Después de que Pris, la amante de Roy, sea asesinada por Rick Deckard, Roy podría haberse vengado. En lugar de eso, salva a Deckard cuando casi se cae de un tejado. En ese momento, Roy se sienta bajo la fría lluvia, acunando una paloma blanca. La noche antes de rodar esa escena, Rutger Hauer, sintiendo que las líneas originales eran demasiado mecánicas, reescribió todo el monólogo él mismo. Manteniendo solo 2 líneas cortas, añadió lo que se convertiría en algunas de las palabras más inmortales del cine. Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia, sin banda sonora, sin efectos cinematográficos llamativos. Solo ojos borrosos, una voz grave y el sonido de la lluvia cayendo sobre un tejado en ruinas. Ese momento no solo redimió a Roy Batty, redimió al propio Blade Runner. El monólogo de las lágrimas en la lluvia se convirtió en una de las líneas más citadas de la historia del cine, y Ridley Scott admitió más tarde que sin Hauer y esa escena final, Blade Runner podría haber quedado enterrada en el fracaso. Blade Runner fue más allá de la simple humanización de Roy Batty. La película mostraba el desarrollo de personalidades independientes y replicantes que vivían lo suficiente como para sentir emociones genuinas. Roy Batty y Pris no solo eran compañeros de rebelión, estaban unidos por un profundo amor, algo que sus creadores nunca habían previsto. El amor de Roy por Pris fue su mayor motivación para buscar la inmortalidad. Cuando Pris fue asesinada, Roy quedó devastado por el dolor, pero en lugar de elegir la venganza ciega, optó por salvar la vida de Deckard. Con este acto, Roy obligó a Deckard y a la propia humanidad a ser testigos de que los replicantes no eran meras herramientas, sino seres capaces de compasión, humanidad y el derecho a existir tan plenamente como cualquier ser humano. La muerte de Roy fue una profunda elegía. Murió en paz soltando una paloma blanca en el cielo gris y empapado de lluvia, dejando que su alma se disolviera en la naturaleza. Era una canción sobre los recuerdos frágiles pero eternos, sobre la naturaleza fugaz y preciosa de la vida incluso para los seres artificiales. Cuando se estrenó Blade Runner, no fue muy bien recibida. La película fue criticada por ser demasiado lenta, oscura y filosófica. Su fracaso en taquilla casi la condena al olvido. Pero con el tiempo, Blade Runner fue revalorizada y se convirtió en un monumento inmortal del género cyberpunk, abriendo una estética totalmente nueva para el cine mundial. Roy Batty, a través de la interpretación de Rutger Hauer, se convirtió en un símbolo eterno para las almas rebeldes. Anhelante de vida, anhelante de libertad y hermosa incluso en la tragedia,
la taquilla doméstica recaudó poco más de 26 millones de dólares, apenas lo suficiente para cubrir los costes de producción. Muchos críticos acusaron a la película de ser demasiado pesada, demasiado fría, visualmente impresionante, pero emocionalmente hueca. Warner Bros., temiendo que el público no entendiera la historia, intervino torpemente, obligando a Ridley Scott a añadir monólogos internos para Deckard, e incluso alterando el final para que Deckard y Rachel escaparan juntos en una conclusión torpemente feliz. Tanto Hauer como Scott se opusieron a estos cambios, pero no pudieron impedirlos en su momento. En aquel ambiente de decepción, Blade Runner se retiró silenciosamente de los cines, agrupada junto a los muchos proyectos fallidos de aquel verano. En aquel momento, nadie podía predecir que esta película, con sus frías luces de neón, su lluvia interminable y su inquietante pregunta ¿qué nos hace humanos?, remodelaría la estética y la filosofía del cine de ciencia ficción durante las 3 décadas siguientes. No fue hasta la década de 1990 cuando se estrenó la versión del director en la que se eliminaba la voz en off y se recuperaba el desolador final original que el público empezó a apreciar realmente Blade Runner. Se dieron cuenta de que la película no había fracasado porque fuera débil. Había fracasado porque nació adelantada a su tiempo. Por supuesto, Roy Batty había cometido un asesinato y, según las normas legales, podía ser visto como un villano. Pero el motivo más profundo de Roy, su desesperación ante la muerte, su anhelo desesperado de vivir y de amar, hacían de él más una figura trágica que malvada. Era el reflejo más doloroso de la injusticia de un mundo que creó seres con emociones solo para negarles el derecho a existir. Para Rutger Hauer, Roy Batty no fue solo un papel decisivo, fue el momento en que grabó su nombre en la historia del cine, creando un arquetipo de personaje que nunca antes había existido. Todos los papeles que interpretó después de Lady Hawk, a The Hitcher de Sin City, a Hobo with a Shotgun, tenían ecos de Roy Batty. Soledad, rebelión, compasión silenciosa, pero feroz en la oscuridad. Blade Runner no solo cambió la faz de la ciencia ficción, sino que transformó a Rutger Hauer, de estrella europea, en leyenda mundial, con unos ojos llenos de tristeza y un anhelo de vivir para siempre como lágrimas en la lluvia. Al entrar en la década de 1980, Rutger Hauer siguió ampliando su imagen en el corazón del público a través de una amplia gama de papeles, desde héroes a villanos, desde caballerosos caballeros a almas rebeldes. En 1985 protagonizó Lady Hawk, una epopeya fantástica en la que interpretaba al caballero Navarre, un hombre maldito a vivir una vida separado de la mujer que amaba. El rodaje tuvo lugar en las frías y montañosas regiones de Italia y Francia, y Hauer tuvo que cabalgar a menudo por terrenos traicioneros, llevando una armadura de más de 20 kilos. Curiosamente, el caballo que montaba en la película Goliath, un animal enorme y bastante testarudo, llegó a ser tan querido por Hauer que una vez terminada la producción, intentó comprarlo. Sin embargo, su oferta fue rechazada, porque Goliath ya había sido contratado para otros proyectos. Es un pequeño detalle, pero que reflejaba perfectamente el espíritu navarro que encarnaba Hauer, un hombre leal, fuerte y de profundos sentimientos. Un año después, en 1986, Hauer volvió a causar una gran impresión con The Hitcher, interpretando al autoestopista asesino John Ryder. Rechazando medidas de seguridad poco entusiastas, Hauer realizó él mismo la mayoría de las peligrosas acrobacias, incluidas las escenas de conducción a alta velocidad sin doble. En uno de los planos más memorables de la película, Hauer permanece en silencio, en una carretera desierta, en medio de un desierto vacío, un momento que no estaba en el guión original. Fue una sugerencia de Hauer justo antes del rodaje, con un razonamiento simple pero agudo. Debía aparecer como la muerte sin explicaciones.
Esa feroz decisión creó un momento escalofriante que quedó grabado en la historia del cine de terror de los 80. En 1989, Rutger Hauer volvió a desafiarse a sí mismo interpretando a Nick Parker en Blind Fury, un veterano ciego que utiliza una espada para proteger a los demás. Para prepararse para el papel, pasó 3 meses entrenándose como espadachín con maestros japoneses a la vez que practicaba el movimiento y la lucha con los ojos completamente vendados. En varias escenas de acción, Hauer era realmente incapaz de ver, pero aún así, completó secuencias complejas sin la ayuda de un doble. Cuando no puedes ver, tienes que sentir, dijo una vez sobre la experiencia. Cambió por completo mi forma de actuar. A finales de los 80 y principios de los 90, Rutger Hauer se hizo inesperadamente famoso en el Reino Unido, pero no gracias al cine, sino a una serie de anuncios de Guinness. En los anuncios aparecía vestido de negro silencioso y misterioso. Curiosamente, en la vida real a Hauer ni siquiera le gustaba el sabor de la cerveza Guinness, y a menudo tenía que escupirla después de cada escena de consumo. Sin embargo, el efecto de la campaña superó con creces las expectativas. Las ventas de Guinness se dispararon y la imagen de Rutger Hauer quedó estrechamente asociada a una elegancia estilizada y rebelde a los ojos del público británico. Al entrar en la década de 1990, su carrera en Hollywood empezó a ralentizarse. Sus papeles se hicieron más diversos en cuanto a género, pero de menor escala. Sin embargo, para Hauer, cada personaje, por grande o pequeño que fuera, era una oportunidad para reinventarse, una oportunidad para no repetirse jamás. La década de 2000 fue testigo de su impresionante regreso con Sin City, 2005 y Batman Begins, 2005. Cada papel manejado con moderación y la profundidad de la experiencia de toda una vida. Y en 2011, bien entrado en los 60, Rutger Hauer volvió a asombrar al público en Hobo with a Shotgun, transformándose en un vagabundo rebelde que empuña una escopeta para castigar a una ciudad en decadencia. No fue solo un estallido de violencia, era el manifiesto de un hombre solitario luchando por los últimos restos de justicia. A lo largo de este viaje, Rutger Hauer mantuvo un principio inalterable. Cada papel era un lienzo en blanco sin fórmulas ni repeticiones, solo honestidad absoluta con el personaje y consigo mismo. Detrás de la brillantez de sus papeles inmortales, la vida personal de Rutger Hauer fue un viaje profundamente emocional, lleno de detalles fascinantes. Hauer se casó muy joven con Heidi Merz, una pianista suiza. Tuvieron una hija en común, Aisha Hauer, nacida en 1966, pero su matrimonio se vino abajo rápidamente. Poco después del nacimiento de Aisha, el matrimonio se disolvió. Hauer rara vez hablaba de su primer matrimonio. En las pocas ocasiones en que lo hizo, admitió en voz baja que en aquella etapa era demasiado joven, estaba demasiado ocupado y no entendía realmente lo que significaba un compromiso a largo plazo. Una carrera floreciente, viajes interminables y papeles cada vez más exigentes le dificultaban mantener una vida familiar estable. Su relación con su hija Aisha, que más tarde también se convertiría en actriz, era compleja. Aunque compartían la misma sangre, Rutger Hauer y Aisha no siempre mantuvieron un estrecho vínculo. La vida nómada de Hauer y su carácter reservado crearon a veces una distancia entre padre e hija. Si en la pantalla Hauer retrataba a menudo a personajes solitarios que luchaban contra el destino en la vida real, él también cargaba con una soledad difícil de nombrar. Todo cambió de verdad en 1968, cuando Rutger Hauer conoció a Ineke Tenkate, pintora y escultora holandesa. Entre giras teatrales y los primeros proyectos cinematográficos, Hauer encontró en Ineke algo que nunca antes había conocido: calma y firmeza. No tardaron en estrechar lazos, pero no se precipitaron hacia el matrimonio.
Durante 17 años eligieron vivir juntos en silencio sin fanfarrias, lejos de las luces del escenario y las expectativas tradicionales. Para alguien como Hauer, que rechazaba todos los moldes, la libertad dentro de esa relación se convirtió en el cimiento más sólido. En 1985, tras casi 2 décadas de compañerismo, Rutger Hauer e Ineke Tenkate se casaron oficialmente, no porque necesitaran el título, sino porque después de todos esos años, se habían demostrado el uno al otro y al mundo que el amor no necesita exhibirse, solo necesita perdurar. No tuvieron hijos juntos, pero entre ellos, el vínculo era casi irrompible. Mientras Hauer recorría el mundo por su carrera cinematográfica, Ineke seguía siendo su puerto de paz, la que le apoyaba discretamente entre bastidores. Y cuando Rutger Hauer fundó la Fundación Starfish para concienciar sobre el VIH-Sida, Ineke fue su cofundadora y más tarde continuó su labor filantrópica después de él. En un mundo en el que todo cambia constantemente, la relación entre Hauer e Ineke, sencilla, paciente y leal, era como un arroyo subterráneo que fluía tranquilamente a través de la tormentosa vida del hombre. Ineke no solo fue su compañera de vida, sino también el ancla que mantuvo a Hauer psicológicamente equilibrado en medio de una carrera llena de personajes solitarios y complejos. Gracias a esta relación duradera y estable, Hauer consiguió mantener una carrera libre de escándalos y del declive que afectó a muchos de sus contemporáneos. Ineke fue también quien le animó a comprometerse más a fondo en obras de caridad después del año 2000, el 19 de julio de 2019. Rutger Hauer falleció en su casa de Bietsturzbach, Frisia, Países Bajos, tras una corta batalla contra el cáncer de páncreas. Tenía 75 años de edad. La noticia de su fallecimiento se hizo pública el 24 de julio de 2019, después de que ya se hubiera celebrado un funeral privado. El fallecimiento de Hauer dejó a los fans de todo el mundo conmocionados y apenados. Muchos destacaron especialmente la extraña coincidencia de que falleciera en 2019, el mismo año en que su personaje Roy Batty, en Blade Runner, también encontró su final en la película. Esto no hizo más que añadir peso simbólico a su legendario papel. Tras la muerte de Hauer, su esposa, Mrs. Ineke Tenkate, continuó manteniendo las actividades de la asociación Rutger Hauer Starfish, haciendo honor a su compromiso con el legado de su marido. Ineke es conocida como una persona privada que rara vez aparece en público o en los medios de comunicación. Por ello, hay poca información pública sobre su vida actual. Rutger Hauer no era solo un actor de talento, sino también un hombre compasivo que trabajaba incansablemente por la comunidad. Su fallecimiento ha sido una gran pérdida para el cine mundial y para todos aquellos que le admiraban. En sus últimos años, Rutger Hauer mantuvo una vibrante carrera artística. Participó en varios proyectos de cine, televisión y videojuegos, demostrando su versatilidad y su inquebrantable compromiso con el oficio de actor hasta el final. En 2017, Hauer asumió el papel de voz de Daniel Lazarsky en el videojuego Observer, un aclamado título de terror de ciencia ficción. Esta interpretación no solo demostró su capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, sino que también reflejó su inquebrantable pasión por contar historias. En 2018, apareció en The Sisters Brothers, una película del oeste, alabada por la crítica, interpretando al Comodoro, una figura misteriosa y poderosa, con una oscura profundidad emocional. Aunque era un papel secundario, la presencia de Hauer dejó una fuerte impresión. En 2019, justo antes de que su salud se deteriorara, Hauer volvió a prestar su voz, esta vez al personaje Master Xehanort en el exitoso videojuego Kingdom Hearts 3. Este papel demostró que, independientemente del medio, siempre aportaba una marcada gravedad emocional. Durante este periodo,
Rutger Hauer eligió vivir en la apacible campiña de Frisia, Países Bajos. Dejó de aparecer con frecuencia en la prensa y se retiró a una vida más tranquila, centrándose en proyectos personales, escribiendo y manteniendo las actividades de la fundación Starfish. Vivió como un ermitaño moderno no aislado de la sociedad, sino alejándose silenciosamente del ruido del mundo del espectáculo, preservando un ritmo de vida libre y contemplativo. En julio de 2019, tras una corta batalla contra el cáncer de páncreas, Rutger Hauer falleció en su casa a los 75 años. La noticia de su muerte se hizo pública solo después de haberse celebrado un funeral privado, manteniéndose fiel al carácter privado que mantuvo durante toda su vida. La carrera de Rutger Hauer abarcó casi 50 años con más de 170 papeles en cine, televisión y videojuegos. Era famoso no solo por sus aterradores villanos o sus indomables héroes, sino por su capacidad para infundir a cada personaje una rara profundidad humana, algo que hacía que el público fuera incapaz de olvidarlo incluso después de una sola actuación. También fue un firme activista medioambiental. En 1994, Rutger Hauer se unió a la campaña para liberar a Paul Watson, cofundador de Greenpeace, encarcelado por luchar contra la caza ilegal de ballenas. Hauer comprendió que un verdadero artista no solo vive en el plató. Deben luchar en la vida real por valores más grandes que ellos mismos. Más allá del arte y el activismo, Hauer dejó otro legado silencioso, pero profundamente significativo. Creó unos talleres de cine en Rotterdam, Países Bajos, dirigidos a estudiantes y jóvenes cineastas que acababan de iniciarse en la profesión. En estas clases, Hauer no solo enseñaba técnicas de interpretación, enseñó a ver el mundo con ojos libres, a escuchar los instintos creativos internos, a insuflar alma incluso al personaje más pequeño. Para él, el cine no era solo un trabajo, era un diálogo entre la humanidad y su soledad más profunda. Junto a su arte, Rutger Hauer siguió cultivando sus pasiones de toda la vida. Dedicaba gran parte de su tiempo libre a diseñar y reparar camiones y motocicletas, una pasión que acariciaba desde su juventud. Para Hauer, cada viaje, cada vehículo, era una declaración de libertad personal. Libertad frente al éxito, frente a la fama, frente a las expectativas de la sociedad. Ese espíritu de libertad recorrió todos los capítulos de su vida y su carrera. En 1995, Rutger Hauer fue homenajeado en un sello de correos holandés con una imagen de Delicias Turcas. 1973, la película que le lanzó a la escena internacional. Fue un homenaje no para celebridades fugaces, sino para quienes dejaron una huella permanente en la cultura de su nación. Cuando la gente recuerda a Hauer, no solo piensa en ojos azules bajo la lluvia o en personajes fogosos y rebeldes. Lo recuerdan como un artista honesto que nunca actuó para complacer al público, sino para buscar la verdad en cada papel. Le recuerdan como un rebelde filosófico, tanto en la pantalla como fuera de ella, que vivió, amó, luchó y se marchó sin transigir nunca con facilidad. Rutger Hauer no solo forma parte del cine de ciencia ficción, forma parte de nuestra forma de ver el mundo, compleja, frágil, pero por la que siempre merece la pena luchar. Rutger Hauer no era solo un actor de talento, era una declaración viviente de libertad en el arte y compasión en la vida. A lo largo de una carrera de casi medio siglo, Hauer demostró que se podía vivir con fiereza, actuar con fiereza, atravesar la pantalla con papeles indomables y al mismo tiempo conservar la bondad, la empatía y la honestidad con uno mismo. Roy Batty, en Blade Runner, fue solo un momento brillante, pero fue toda la vida de Rutger Hauer, desde papeles principales y secundarios a proyectos benéficos, pasando por tranquilos talleres de cine y sus viajes por libre en vehículos de diseño propio, lo que realmente creó una leyenda irrepetible.
Su carrera fue reconocida con numerosos y prestigiosos premios. El Becerro de Oro al mejor actor en el Festival de Cine de los Países Bajos, 1981. El Premio Rembrandt a la trayectoria al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Seattle, por su papel en La leyenda del bebedor sagrado, 1989. Junto con muchos otros honores de festivales internacionales de cine, incluso después de su muerte, la huella que Hauer dejó tras de sí sigue resonando. La imagen de Roy Batty ladeando la cabeza bajo la fría lluvia, soltando un suspiro cargado de dolor humano, ha trascendido los límites de una sola película. Se ha convertido en un símbolo de la belleza de las almas que se atreven a luchar, que se atreven a amar y que se atreven a aceptar los límites de la existencia mortal. Todos esos momentos, los papeles, las acciones silenciosas, los mensajes sinceros, nunca se perderán. Permanecerán como lágrimas que nunca se desvanecen en la lluvia interminable. Rutger Hauer, el rebelde filosófico, el artista de la libertad, vivirá para siempre en la memoria de quienes alguna vez tocaron el mundo que él creó. Si tú también sientes una resonancia especial por la trayectoria de Rutger Hauer, un hombre que vivió y respiró libertad, déjanos un comentario a continuación. ¿Cuál de sus interpretaciones le impresionó más? ¿Qué aspecto de la vida de Rutger Hauer le hizo reflexionar más profundamente? Nos encantaría conocer su opinión. Y si te gustan las historias profundas sobre el cine, el arte y las personas que realmente cambiaron el mundo, gracias a su pasión, dale a me gusta para apoyar el vídeo. Suscríbete a nuestro canal para acompañarnos en futuros viajes. Y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias. Cada like, cada suscripción tuya, es el motor que nos ayuda a seguir difundiendo historias tan significativas como esta. Gracias por adentrarte con nosotros en el extraordinario, libre y profundamente humano mundo de Rutger Hauer. Nos vemos en el próximo video.